Lucía despertó sola en la oscuridad. El llanto de otros niños rompía el silencio. El orfanato parecía un lugar frío y olvidado. Una puerta chirrió y la figura de un hombre apareció. Era su tutor pero también su salvador. Su mirada era dura pero había algo de ternura. Lucía sintió miedo y alivio al mismo tiempo. Su vida hasta entonces había sido un misterio. Nadie hablaba de sus padres ni de su pasado. Solo sabía que había sido abandonada sin explicación. El olor a jabón barato y a madera vieja llenaba el aire. Los niños jugaban en un patio pequeño y sucio. Lucía recordaba las noches en vela por el frío, pero también los primeros gestos de cariño recibidos. El tutor le dio una manta y una sonrisa leve. Por primera vez sintió una chispa de esperanza. Sabía que debía ser fuerte para sobrevivir allí. Cada día era una batalla para no perderse. Las risas falsas y las lágrimas escondidas eran rutina. Pero Lucía tenía un fuego interior que nadie apagaba. Los años pasaron y el orfanato no cambió mucho. Las reglas eran estrictas y el cariño escaso. Sin embargo, Lucía aprendió a leer y escribir sola. Los libros eran su escape y su refugio secreto. Soñaba con un mundo fuera de esas paredes grises. Un mundo donde pudiera ser libre y feliz. Su deseo crecía con cada página devorada. Y con cada amanecer la determinación aumentaba. No iba a ser una víctima ni un número más. Lucía quería cambiar su destino a toda costa. El tutor siempre observaba en silencio. Sabía que ella era especial y que llegaría lejos. A veces le daba consejos que no entendía bien, pero esas palabras calaron hondo en su alma. El orfanato fue duro pero también su escuela. En ella descubrió el valor de la esperanza y la fuerza para luchar contra la adversidad. Nunca olvidó la soledad ni la tristeza profunda, pero decidió convertirlas en motor para avanzar. Cada lágrima fue semilla de un futuro mejor. Lucía entendió que su pasado era un enigma, que las respuestas estaban escondidas en la sombra, pero no tenía miedo de enfrentarlas algún día, porque ya había sobrevivido a lo peor. Su corazón guardaba secretos y cicatrices, que solo ella podía sanar con el tiempo. Mientras tanto seguía creciendo con coraje, preparándose para el momento de volar alto. El orfanato fue su inicio, no su final. Lucía estaba lista para escribir su propia historia. Lucía se despertaba antes que todos. Encendía la linterna rota que escondía bajo la almohada. Leía en secreto con los ojos medio cerrados. Las palabras eran su única forma de escapar. Los demás niños solo veían una niña callada, pero dentro de ella se gestaba una guerrera. Nunca lloraba frente a los demás. Guardaba todo dentro como una bomba silenciosa. El hambre era rutina. Las pesadillas también. Se prometió que no sería como los otros. No se conformaría con la caridad ni el olvido. Aprendió a coser su ropa rasgada, a esconder pan para el día siguiente, a ignorar los insultos de las cuidadoras cansadas, a resistir cuando el mundo parecía empujarla al vacío. Soñaba con una beca, con un billete de tren, con una aula grande llena de luz, con alguien que la llamara por su nombre sin gritar. El tutor notó su cambio. La llamaba a su oficina con frecuencia. Le prestaba libros sin decir palabra. Lucía devolvía cada tomo con las esquinas marcadas. Se quedaba despierta imaginando ciudades que no conocía. Practicaba cómo hablar con elegancia. Copiaba firmas de personas importantes en su cuaderno. Sabía que el mundo afuera no perdonaba a los débiles. Quería llegar lejos sin deberle nada a nadie. Quería ser respetada sin tener que mendigar amor. Un día recibió la visita de una mujer elegante. Venía del gobierno. Lucía fue seleccionada para una beca en la capital. Las cuidadoras fingieron alegría, pero sus ojos mostraban envidia. Lucía empacó su vida en una bolsa vieja. Abrazó al tutor sin decir nada. Él le susurró fuerza y orgullo, y ella se lo guardó como un talismán. Salió del orfanato sin mirar atrás. Tenía frío pero también alas invisibles. En la capital todo era nuevo. El ruido, los colores, los edificios enormes. Lucía vivía en una residencia para estudiantes sin familia. Estudiaba de día y limpiaba oficinas de noche. A veces no comía, a veces no dormía. Pero cada vez que dudaba, pensaba en su promesa. Nadie más decidiría por ella. Nadie más escribiría su historia. Un día sacó las mejores notas del curso. Los profesores comenzaron a prestarle atención. Le ofrecieron tutorías, trabajos, becas extras. Lucía aceptó todo sin rechistar. Sabía que cada esfuerzo era un paso más lejos del pasado. Se convirtió en la mejor, no porque quisiera competir, sino porque quería sobrevivir con dignidad. Se graduó con honores.
y fue contratada por una ONG internacional. Viajó, conoció culturas, aprendió idiomas. Nunca se olvidó de quién era. Pero ya no era la niña del orfanato. Ahora era Lucía, la mujer que venció al olvido, la que convirtió el dolor en impulso, y la rabia en poder. Lucía bajó del coche oficial. El sol del pueblo era más áspero. El aire olía a polvo y nostalgia. Nada parecía haber cambiado. Todo parecía más pequeño. Las casas eran grises. Las calles estaban rotas. Pero ella estaba distinta. Llevaba traje y tacones. Llevaba poder en la mirada. Los niños la miraban con curiosidad. Los ancianos la saludaban sin reconocerla. Los vecinos susurraban su nombre. Lucía no se detuvo. Caminó firme hacia el ayuntamiento. Iba a anunciar reformas. Iba a transformar ese olvido. Sus asistentes la seguían. Tomaban notas. Contestaban llamadas. Ella solo pensaba en una dirección. El antiguo orfanato. Entró, sola. El portón oxidado crujió como antes. El jardín seguía abandonado. Las paredes olían a humedad. Cada rincón le devolvía un recuerdo. Una lágrima. Un temblor. Una rabia enterrada. Se detuvo frente a su antigua habitación. Allí había crecido. Allí había prometido volver. No como niña, sino como líder. El director actual salió a recibirla. Sonrisa falsa. Tono condescendiente. No reconocía su fuerza. Lucía no buscaba abrazos. Buscaba respuestas. Revisó los archivos del orfanato. Buscaba una pista. Una firma. Una explicación de su abandono. La encontró. El nombre de su madre. María Ríos. Una firma temblorosa en una hoja amarilla. Lucía sintió un vuelco en el pecho. El nombre le ardía. Pero el rostro era vacío. No recordaba nada. Solo un eco lejano de una voz. Una caricia perdida en el tiempo. Esa noche no durmió. Miraba la hoja una y otra vez. Repasaba cada letra. Se preguntaba por qué. ¿Por qué la dejaron? ¿Por qué nadie volvió? ¿Por qué ahora ella debía ser la fuerte? Pero también pensaba, quizás aún estaba viva. Quizás el pasado aún tenía voz. Al amanecer tomó una decisión. No solo iba a ayudar al pueblo. Iba a buscarla. Iba a enfrentar lo que fuera necesario. Iba a mirar al pasado sin parpadear. Porque Lucía ya no huía. Ahora enfrentaba. Ahora mandaba. Ahora quería la verdad. Sin excusas. Sin miedo. Lucía caminaba por la plaza. Los niños corrían detrás de una pelota. Los vendedores gritaban ofertas. El sol pegaba directo. El aire era seco. Su asistente hablaba sin parar. Ella no escuchaba. Sus ojos buscaban. Su pecho latía fuerte. Entonces la vio. Una mujer de rodillas. Cabello sucio. Ropa rota. Mirada perdida. Pedía limosna en silencio. Sostenía un cartel. Decía: tengo hambre. Lucía se detuvo. Sintió un escalofrío. Era ella. María Ríos. Su madre. Más vieja. Más delgada. Más rota. Pero era ella. Lucía tembló. No podía creerlo. Sus piernas no respondían. La miró fijo. María levantó la cabeza. Sus ojos se cruzaron. Por un instante. El mundo se detuvo. María no la reconoció. Lucía no dijo nada. Solo la miró. Como si mirara a un fantasma. Como si el tiempo retrocediera. La asistente le habló. Señora, seguimos. Lucía no respondió. Dio un paso. Después otro. Hasta quedar frente a ella. María bajó la cabeza. Lucía quiso hablar. Pero algo la detuvo. El orgullo. El dolor. Sacó un billete. Lo dejó caer. María lo tomó sin mirar. Lucía se alejó. No miró atrás. Las lágrimas le ardían. El corazón pesaba. Era ella. Pero ya no era. Era su madre. Pero ya no la sentía. Volvió al coche. Se encerró sola. Respiró hondo. Temblaba. Quería gritar. Pero solo murmuró. La encontré. Está viva. Está rota. Igual que yo. Lucía no pudo dormir. La imagen de su madre la perseguía. Esa mirada vacía. Ese cuerpo doblado por la calle. Ese silencio. La hería más que cualquier palabra. Al amanecer regresó a la plaza. María ya no estaba. Preguntó a los vendedores. Nadie sabía. Todos la habían visto antes. Nadie sabía su historia. Lucía fue al registro civil.
Buscó documentos, fechas, direcciones. Todo estaba incompleto. María Ríos. Sin número de identidad, sin dirección fija. Como si hubiera desaparecido del sistema. Lucía no se rindió. Fue a la parroquia. Preguntó por alguna mujer abandonada. El sacerdote la miró con pena. Dijo que a veces viene una señora. No habla. Solo reza. Duerme en el callejón. Llora en silencio. Lucía fue al callejón. Vio un colchón sucio. Una manta rasgada. Una bolsa con pan duro. Su madre había dormido allí. Lucía se sentó. Lloró. No entendía por qué su madre terminó así. Volvió al orfanato. Llamó al director. Exigió los archivos completos. Amenazó con cerrarlo. Él cedió. Le dio una caja vieja. Papeles amarillos. Cartas. Notas médicas. Una foto. Ella con 3 años. En brazos de una mujer. Esa mujer era María. Pero sonreía. Lucía se quebró. Tocó la imagen. Quiso entrar en esa foto. Volver al pasado. Pedir respuestas. Entre los papeles había una carta. Escrita a mano. Firmada por María. Decía: no tengo elección. Mi esposo me golpea. Estoy enferma. No puedo cuidarla. Perdóname, hija. Lucía sintió un nudo en la garganta. Esa carta explicaba todo. O tal vez no. Era amor. O cobardía. Era abandono. O protección. No sabía qué sentir. Volvió al coche. Encendió el motor. Pero no arrancó. Miró al espejo. Su reflejo le devolvió una pregunta. ¿Estás lista para perdonar? No lo sabía, pero quería entender. Llamó a Elena, su psicóloga. Le contó todo. Elena escuchó en silencio. Le dijo: es normal tener rabia, pero también compasión. Tu madre no te abandonó. Te dejó para sobrevivir. Lucía caminó por el pueblo. Miró cada rincón. Todo tenía un recuerdo. Un golpe. Una cicatriz. Un abrazo que nunca llegó. Era su tierra, pero también su herida. Entró a una cafetería. Pidió café solo. Sacó la carta. La leyó otra vez. Y otra. Y otra. Cada palabra le dolía, pero también la liberaba. Cerca de la ventana vio una figura. Era María. Caminaba lento. Cabizbaja. Lucía salió corriendo. La alcanzó. Le tocó el hombro. María se giró. Otra vez esos ojos. Vacíos. Rotos. Lucía dijo: soy yo. Tu hija. María no respondió. Tembló. Lloró. Se abrazó a sí misma. Murmuró perdón. Lucía no supo qué hacer. Ni qué decir. Solo la abrazó. Ambas lloraron. En medio de la calle. Frente a todos. Sin importar el que dirán. Eran madre e hija. Otra vez. Por fin. Lucía regresó sola. María no quiso entrar. Dijo que no merece ese techo. Lucía insistió. Ella negó. Lloró. Se abrazó. Dijo: estoy sucia. Lucía dijo: eres mi madre. El silencio pesaba. Las palabras no bastaban. Lucía preparó comida. María no comió. Solo la miraba. Como si mirara a un fantasma. Como si no creyera. Pasaron horas. Lucía sacó las cartas. Los papeles del orfanato. La foto. La puso sobre la mesa. María se estremeció. Tocó la imagen. Tembló. Lucía preguntó: ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué dormías en la calle? ¿Por qué fingiste no conocerme? María bajó la mirada. Dijo: no me odies. Yo no sabía. Yo olvidé. Un día desperté. Y todo se borró. Lucía no entendía. María explicó: tuve un accidente. Golpe en la cabeza. Meses en hospital. Nadie me buscó. Salí sin nombre. Sin recuerdos. Lucía no creía. Parecía una excusa. Pero algo en su voz dolía. Algo era verdad. María dijo: soñaba contigo. Una niña. Con trenzas. Llorando. Llamándome mamá. Lucía se quebró. Dijo: eras mi mundo. Y tú desapareciste. María lloró. Dijo: no fue mi culpa. Lucía gritó: pero yo sufrí. María se abrazó. Dijo: también yo. Perdí todo. La memoria. La dignidad. La razón. Lucía no supo qué responder. Caminó por la sala. Quiso huir. Quiso gritar. Quiso volver al pasado. María dijo:
No estoy aquí para pedir perdón. Solo quería mirarte. Ver que estás bien. Nada más. Lucía dijo: no es suficiente. Quiero entender. Quiero sanar. Quiero saber si me amabas. María se levantó. Tomó sus manos. Dijo: siempre te amé. Desde el primer día. Y hasta hoy. Lucía sintió una punzada. El amor dolía. La rabia también. Eran madre e hija. Pero también dos extrañas. María dijo: puedo irme. Si así lo quieres. Lucía respondió: no. Quédate. Quiero intentarlo. El perdón no llega de un día. Pero tal vez. Puede empezar aquí. Prepararon la cena juntas. Sin hablar. Solo miradas. Gestos pequeños. Silencios largos. María cortó pan. Lucía puso los platos. El pasado aún pesaba. Pero por primera vez. Compartían el mismo espacio. Sin máscaras. Sin rencor total. Solo heridas abiertas. Lucía llevó a María al cuarto. Le ofreció una cama. María dudó. Dijo: no merezco tanto. Lucía dijo: mereces más. Eres mi madre. Aunque me hayas fallado. María se acostó. Miró al techo. Lloró en silencio. Lucía desde la puerta. Observaba. También lloraba. Esa noche no durmieron. Cada una con sus recuerdos. Con sus demonios. Pero también. Con una chispa de esperanza. Era el comienzo. Tal vez del perdón. Tal vez de una segunda oportunidad. María despertó temprano. Lucía ya estaba lista. Tenía ojeras. No durmió. Había decidido investigar. Tomó el expediente. Volvió al orfanato. Preguntó por la antigua directora. Ya jubilada. Le dieron un teléfono. Lucía llamó. La voz era suave. Pero firme. Dijo: soy Lucía. Yo crecí en su orfanato. Hubo un silencio. Después. Te recuerdo. Tu madre vino por ti. Pero no la dejamos entrar. Lucía congelada. ¿Por qué? ¿Por qué no? La mujer explicó. Vino sucia. Desorientada. Gritaba nombres. No llevaba documentos. Pensamos que estaba loca. Lucía tragó saliva. ¿Y si no lo estaba? ¿Y si decía la verdad? La mujer dudó. Quizás nos equivocamos. Pero había niños. Había reglas. Y miedo. Lucía colgó. Volvió al coche. Temblaba. Sus manos sudaban. No sabía si llorar o gritar. Regresó a casa. María preparaba café. Lucía se sentó. La miró fijo. Tú fuiste. Fuiste al orfanato. Ellos no te dejaron. Te echaron como una loca. María lloró. Dijo: sí. Fui. Todos los días. Hasta que ya no pude más. Hasta que me rendí. Lucía se levantó. Caminó. Volvió a sentarse. Todo encajaba. No fuiste una cobarde. Fuiste una víctima más. María asintió. Dijo: intenté 1000 veces. Pero nadie me escuchó. Ni la policía. Ni los doctores. Ni las monjas. Lucía se acercó. Le tocó la mano. Por primera vez. Sin miedo. Sin juicio. Eres mi madre. Y ahora lo sé. Con certeza. Con dolor. Pero también con amor. María soltó un suspiro. Como si liberara años. De culpa. De silencio. De vergüenza. Lucía encendió la televisión. Estaban hablando de su proyecto. Una periodista dijo: Lucía, la alcaldesa que cambió su pueblo. María la miró. Llorando. Eres fuerte. Eres luz. Y yo tuve algo que ver. Lucía sonrió. Dijo: sí. A pesar de todo. Soy lo que soy. Gracias a lo que viví. Y gracias a ti. Sonó el timbre. Era la directora del orfanato. Había venido. Con un sobre en la mano. Dijo: lo siento. Te fallamos. Aquí están las cartas. Que tu madre dejó. Nunca te dimos. Lucía abrió el sobre. Eran dibujos. Frases cortas. Con letra temblorosa. Te extraño. Te amo. Volveré por ti. María se cubrió la cara. No podía mirar. Lucía las leyó en voz alta. Una por una. El perdón no llegó de golpe. Pero sí llegó. Esa tarde. Pasearon juntas. Sin palabras. Solo pasos sincronizados. El pueblo las miraba. Algunos murmuraban. Otros sonreían. Una madre y una hija. Reuniéndose en público. Después de años. Después de culpas. Después del olvido.
Lucía tomó el micrófono. En una plaza llena, dijo: hoy no vengo como alcaldesa, vengo como hija. Mi madre está viva, está aquí, y tiene nombre, tiene historia, tiene derecho a ser vista. La gente aplaudió. María lloró, pero no se escondió. Por primera vez, se sintió digna. Lucía terminó el discurso. Dijo: nunca más una madre será ignorada. Nunca más un niño será abandonado sin preguntas. El público en pie. La historia de ambas ya no era secreta, era ejemplo. Lucía llegó temprano. María la esperaba. Tenía un cuaderno viejo, lleno de notas, ideas, nombres, recuerdos. Sentémonos, dijo Lucía. El sol ya estaba alto, la plaza vacía, solo el canto de los pájaros. María abrió el cuaderno. Aquí están los nombres. Los niños del barrio, los viejos sin casa, las madres solas. Lucía asintió. Vamos a empezar por ellos. Uno por uno, sin prisa, pero con firmeza. Fueron a la antigua escuela. El techo caído, pintura deshecha, las ventanas rotas. Esto era nuestro orgullo, dijo María. Lucía respiró hondo. Lo será otra vez. Convocaron a los vecinos, a los jóvenes, a los maestros jubilados, a los que aún creían. Nadie preguntó por dinero, solo pidieron ser parte. Pintaron las paredes, sembraron flores, repararon mesas. Los niños volvieron a correr. Las risas llenaron el patio. María cocinaba para los obreros. Lucía dirigía los planos. La prensa llegó. Querían entrevistarla. Ella sonrió, pero dijo: entrevisten a mi madre. María tartamudeó. Nunca habló en público, pero esta vez no tembló. Dijo: estoy viva, y estoy aquí. Los aplausos fueron sinceros. El pueblo la miraba diferente, ya no como loca, sino como fundadora. Lucía propuso un comedor, para madres solteras, una clínica móvil, para los ancianos. Todo lo hizo con nombres, con rostros, no con estadísticas. Recibió apoyo del gobierno, pero también de voluntarios, de antiguos huérfanos, de mujeres que habían callado. Una de ellas se acercó. Yo también fui abandonada. Lucía la abrazó. Ya no estamos solas. Organizaron charlas, talleres, campañas, pero también fiestas, bailes, música. María bailó. Lucía reía, como si el pasado no doliera tanto, como si el futuro ya no asustara. Reabrieron el orfanato, pero ahora era un refugio, un lugar seguro, con nombres, con ternura, con dignidad. Lucía puso una placa en la entrada. Aquí empieza la esperanza. Aquí termina el silencio. Los niños preguntaban: ¿quién la hizo posible? Ella señalaba a su madre, y decía: ella me enseñó a resistir. María lloraba, pero esta vez de orgullo. Lucía no era solo una alcaldesa, era su hija, era su voz. El pueblo cambió. La gente hablaba más, ayudaba más, amaba más. Lucía tomó de la mano a María. Mamá, lo logramos. María sonrió. Sí, hija, juntas. El último día de obra, todos firmaron un mural, con sus nombres, con frases, con sueños. Lucía escribió: nunca más huérfanos del alma. María escribió: nunca más madres sin nombre. La comunidad entera se tomó una foto, con risas, con luz, con historia. Lucía despertó temprano. La brisa entraba por la ventana. María ya estaba en la cocina. Cantaba bajito, como cuando Lucía era niña. El pueblo estaba tranquilo, pero lleno de vida. Los niños iban a la nueva escuela, las madres al taller de costura, los ancianos al jardín comunitario. Lucía salió a caminar, pasó por el mural, tocó su nombre. Sintió una fuerza antigua, como si algo dentro sanara. Cruzó la plaza. Todos la saludaban. Alcaldesa, pero también Lucía. Ya no tenía que fingir, ni esconderse, ni justificar su historia. Llegó al refugio. Los niños corrieron hacia ella. Le mostraron dibujos. Uno tenía su cara, otro tenía un sol. Lucía los abrazó. Aquí estoy, para ustedes, para mí, para todas las que callaron. Subió al segundo piso.
¿Dónde estaban las nuevas camas? Recordó su colchoneta vieja, la que compartía con 3 niñas. Ahora cada una tenía su espacio. Se sentó junto a Camila, una niña de ojos grandes. Mamá me dejó, dijo la niña. Lucía la miró. A mí también. No necesitas perdonarla, dijo. Solo abrazarte a ti misma. Camila sonrió. Lucía también. Bajó a la oficina. Allí la esperaba Elena, la psicóloga del refugio. Traigo buenas noticias, dijo. María quiere dar charlas. Quiere hablar con otras madres. Contar su historia. Romper su culpa. Lucía se quedó en silencio. Un largo silencio. Luego dijo: estoy lista para escucharla. Esa noche organizaron la primera charla. Lucía se sentó al fondo. María subió al estrado. Se le notaban los nervios, pero también la determinación. Mi hija me buscó, y yo la encontré. El público lloraba. Lucía también. No de tristeza, sino de alivio. Después del evento, Lucía caminó sola. Fue al viejo árbol, donde solía esconderse de niña. Se sentó, miró el cielo, y escribió en su libreta: ya no soy la niña rota, ya no soy la hija que espera, ya no soy la mujer que huye. Ahora soy raíz, soy semilla, soy fuego. Volvió a casa. María la esperaba con té. Se sentaron juntas. Miraron fotos. Rieron de cosas pequeñas. Lucía mostró una nueva idea. Quiero abrir un centro cultural. Para niñas. Para madres. Para todas. María asintió. Tú puedes. Tú eres. Pasaron los meses. El pueblo floreció. Los conflictos no desaparecieron. Pero ahora había diálogo. Lucía fue invitada a la capital. Le dieron un premio. Por liderazgo. Por resiliencia. Por humanidad. Subió al escenario. No leyó discurso. Solo dijo: este premio es de mi madre. Y de todas las que resistieron. El público aplaudió de pie. Ella bajó. Volvió a su pueblo. A su casa. A su gente. Una tarde. Recibió una carta. Era de su padre biológico. Nunca te olvidé, decía. Lucía no respondió. Solo lo guardó en una caja. Ya no necesitaba respuestas. Solo paz. Fue al cementerio. Puso flores en una tumba sin nombre. Se arrodilló. Y dijo: gracias por darme la vida. Ahora yo le doy sentido. Lucía siguió gobernando. Pero con el corazón más blando. Más sabio. Más libre. María escribía un libro. Sobre su historia. Sobre el perdón. Sobre la esperanza. Juntas presentaron el libro. La gente aplaudió. Lloró. Sanó. Lucía caminó por el campo. Sola. Fuerte. Completa. Se detuvo en la colina. Miró el horizonte. Y dijo en voz alta: estoy viva. Estoy aquí. Y no me voy. Esta vez es su éxito. Ella consiguió todo lo que le pertenecía.